la traducen por lenguaje, otras veces la traducen por discurso, otras veces la traducen por palabra. Pero que uno podría pensar en que esa palabra logos es igualmente pensamiento y palabra, porque aquí cuando en esta traducción la traducen por palabra, en otras partes la traducen por raciocinio, en otra traducción acerca del alma, que es una traducción que hay del español de otro profesor, en este momento no recuerdo el nombre, la traduce por raciocinio. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué es lo que a qué se está refiriendo ahí Aristóteles? Pero lo interesante aquí en este texto específicamente es centrar la atención en algo que Aristóteles decía, que es muy importante y que yo creo que después se pierde como ese énfasis. Lo que dice Aristóteles es que ninguna bestia, o sea, cuando está hablando de bestias se está refiriendo a los animales que no son el hombre. O sea, Aristóteles utiliza un término específico para hablar de los animales que no son el hombre, porque el hombre es un animal también. Pero él dice, esos otros animales que no es el hombre no tienen opinión, no son capaces de opinión, no son capaces, y la opinión, el hombre tiene opinión porque tiene logos. O sea, lo importante de remarcar ahí, por eso hago énfasis en el término que en griego aparece, que no es palabra sino logos, es porque todos nosotros sabemos, es una opinión comúnmente admitida, que Aristóteles cuando define el hombre, siempre traen a cuento esa definición de Aristóteles como un animal que tiene, pues generalmente se ha dicho animal racional, pero es un animal con logos, ¿cierto? Un animal que tiene logos. Entonces, cuando en acerca del alma está trabajando, eso es importante también tenerlo en cuenta en Aristóteles, porque cuando Aristóteles habla del alma, el alma la entiende Aristóteles como principio de vida, como la vida, porque nosotros solamente utilizamos el término alma para decir que el hombre, una característica del hombre y diferente a los animales es que el hombre tiene alma. Los cristianos concebimos que solo los hombres tienen alma, pero Aristóteles considera que alma es principio de vida, entonces las plantas tienen alma, los animales tienen alma, el hombre tiene alma, entonces es un concepto muchísimo más amplio que el que nosotros tenemos para alma. Y cuando lo hace, introduce algo de lo cual ya les había hablado, que es un aporte de Aristóteles a la teoría sobre el alma, que empieza a introducir el término de facultades o capacidades, la dynamis. O sea, el alma tiene la vida, vamos a hablar en términos de vida para no confundirnos tanto, la vida se caracteriza porque tiene unas ciertas potencias, unas ciertas posibilidades, unas ciertas capacidades, unas ciertas facultades, o sea, ese término de dynamis tiene que ver mucho con todo eso, porque tiene unas ciertas capacidades. Entonces, yo puedo decir que las plantas tienen vida porque tienen la capacidad de nutrirse, porque tienen la capacidad de generarse y de morir. O sea, esas son capacidades que le pertenecen a la vida en general, o sea, todos los seres que tienen vida tienen esa capacidad. Y los animales, dice Aristóteles, tienen esa capacidad que tienen las plantas, pero además tienen la capacidad de la sensación. Los animales en general, todos los animales tienen el tacto, o sea, Aristóteles dice todos tienen el tacto. Y adicional a ese tacto hay algunos animales que tienen otras sensaciones, como el olfato, el oído, la vista, etc. Entonces ahí Aristóteles dice, a diferencia de las plantas, además de la capacidad de nutrirse y de generarse y morir, tienen la capacidad de la sensación, sienten, tienen sensaciones. Y con la sensación, dice Aristóteles, viene el deseo. Ese es otro elemento muy importante en la teoría aristotélica, porque en la medida en que se siente, se desea. Entonces, todos los animales tienen sensación y deseo. Algunos de los animales, y volvemos a lo que estábamos viendo de Gorgias, algunos animales además tienen imaginación. Dice en el Tratado acerca del alma, los biólogos y los que saben de eso me dirán por qué, nunca he encontrado la razón. Aristóteles dice que no todos los animales tienen imaginación, por eso es evidente que la sensación no es la imaginación. Y de entre los animales que no tienen una imaginación, él dice que las hormigas no tienen imaginación, que las abejas no tienen imaginación y que los gusanos no tienen imaginación. Pues no sé la razón exacta, algún biólogo me decía
que porque las hormigas, a pesar de que uno le ponga un obstáculo por donde ellas va, ellas simplemente dan la vuelta y siguen hacia donde iban. O sea, eso es una señal de que no tienen imaginación. Bueno, eso no sé si será… que se los encuentre en los sitios más insospechados, sí, bueno, pero no sé, eso sí, Aristóteles establecía eso, que no tenían imaginación. Pero entonces eso es interesante, ¿por qué? Porque tienen sensación y algunos además de la sensación tienen imaginación y algunos además de la imaginación tienen memoria, o sea, recuerdan. Y el hombre, a diferencia de los animales, o sea, tiene todas esas otras capacidades que ya hemos enumerado, nutrición, generación, nacen y mueren, o sea que eso lo aprende uno en el colegio, yo me acuerdo siempre que uno lo repetía, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, y tienen sensación, tienen imaginación, tienen memoria, y además son capaces, que algo que no se hace mucho énfasis, pero que uno encuentra leyendo el tratado acerca de la memoria y la reminiscencia, son capaces de rememorar, o sea, de volver a traer los recuerdos y hacer conexiones entre los recuerdos, asociación de ideas, lo que nosotros llamamos como la asociación de ideas. Los animales no son capaces de rememorar. Y acerca de la memoria y la reminiscencia, Aristóteles dice que eso ya es un principio de razonamiento, o sea, el rememorar ya es un principio de logos, diríamos nosotros. Entonces, los hombres, además de tener todas esas capacidades, tienen logos. Logos es pensamiento y lenguaje, ¿cierto? Si lo tomamos en un sentido muy tal como lo está concibiendo Aristóteles, no es solamente el lenguaje de la palabra, sino también es el pensamiento. Y lo que nos está diciendo acá, entonces ya podemos ubicar, a raíz de esa teoría de las facultades o las capacidades que están en acerca del alma, nosotros ya podemos empezar a ubicar nuestra retórica y decir, los hombres son los únicos capaces de persuadir y de ser persuadidos, porque los hombres tienen la palabra. Y entonces ya recordamos el discurso de Gorgias cuando él hablaba sobre la palabra y sobre la persuasión, o sea, somos persuadidos porque tenemos la capacidad de logos, y porque tenemos la capacidad de logos podemos hacer las dos cosas, persuadir y ser persuadidos, porque a veces en esta cita simplemente se cree que es que entonces persuadir implica simplemente tener el lenguaje, pero también implica el pensamiento, o sea, ser persuadido por, ¿cierto? O sea, la convicción, aquí la misma palabra pistis, en la traducción se traduce indistintamente por convicción y persuasión. Después Perelman intenta hacer una distinción entre esas dos cosas, pero en general Aristóteles está entendiendo las dos como pistis, como la persuasión. No, porque mira… Bueno, pero ya vimos que es que uno puede engañar con el discurso, o sea, no se necesita estar tan convencido, se necesita convencer al otro. Eso es que es yo no creo, o sea, no vamos a caer, yo creo que no podemos caer o sea, hay que aclarar una cosa para empezar a establecer la diferencia entre Gorgias y Aristóteles. La retórica es un arte, lo primero que tenemos es una tecné en sentido griego, ¿cierto? No el sentido artístico, también sí en el sentido artístico, porque si vemos el discurso de Gorgias, eso es un arte, ¿cierto? Pero la tecné en el sentido amplio, porque en la tecné estaba la poética y estaba la retórica, es un saber hacer, ¿cierto? En sentido muy general. La retórica es un saber hacer. La utilización que yo haga de ese arte, de la tecné, tiene que ver con quien hace uso de esa tecné. O sea, por sí, y eso es lo que yo quiero todo el tiempo llamar la atención, por sí misma la retórica no es buena ni mala. O sea, como ahora me decías tomando café,
hoy en día uno cuando escucha la palabra retórica generalmente la asocia con algo malo, ¿cierto? No hable retórica, no hable basura, deje de hablar retórica, ¿cierto? Tiene un sentido muy despectivo la retórica. Solamente en el siglo XX como que ese arte antiguo vuelve a cobrar vigencia e importancia, pero lo tenemos que entender como realmente lo que es, un arte que es un saber hacer, implica un saber hacer con la palabra, así como el pintor conoce los colores, tienes que saber cómo se combinan los colores, de qué son los colores, tiene que conocer la técnica del dibujo, tiene que conocer cómo combina los colores, o sea, todo lo que implica ser artista, ¿cierto? Para poder crear su obra. De la misma manera, la persona que hace discursos, eso es un arte como la pintura o como la escultura, por eso yo llamaba la atención sobre ese primer pedazo, aunque no estaba orientado en Gorgias específicamente a eso, sí a llamar la atención que hacer discursos es un arte, y que lo que trataban de hacer los retóricos antiguos con los manuales era precisamente enseñar cómo escribir discursos para persuadir a los oyentes, porque si recordamos la antigua Grecia creó espacios para que los retóricos pronunciaran sus discursos, hablábamos del estrado judicial, hablábamos del ágora, hablábamos de los Juegos Olímpicos donde se hacían los concursos oratorios. Entonces, como es un arte, lo que está planteando aquí Aristóteles, a mi manera de ver, es exactamente lo siguiente. Él dice, eso es una capacidad, todos tenemos esa capacidad, la tenemos naturalmente o por costumbre, porque hemos aprendido nos hemos acostumbrado como un hábito. Él habla hay diferencia entre lo natural y lo habitual, por ejemplo, las sensaciones son facultades naturales, pero ya hay otras cosas que son adquiridas, por ejemplo, aprender a tocar la cítara, uno tiene la disposición para aprender a tocar la cítara, pero uno tiene que ejercitarse para poder hacer la cítara, para poder tocar la cítara. De la misma manera, uno tiene la capacidad para construir argumentos, pero uno se puede ejercitar y hacer ejercicios para construir discursos persuasivos, y eso era lo que hacían los antiguos retóricos, enseñar a hacer discursos persuasivos, y obviamente ya había unas técnicas y una forma de organizar el discurso que se había mostrado como la forma más persuasiva de hacerlo, se fue construyendo como una forma de construir los discursos que era posible enseñar. O sea, uno puede enseñar técnicas, pero la diferencia fundamental entre lo que quiere plantear Aristóteles y lo anterior es que la retórica y es algo que habíamos hecho énfasis, para Aristóteles la retórica tiene que estar supeditada a la política, y la política tal como la entiende Aristóteles, no como la entendemos nosotros, ¿cierto? La política como la ciencia arquitectónica que está orientada a el buen vivir o a la vida buena en términos de Martha Nussbaum, ¿cierto? A construir una comunidad política para el bienestar, ¿cierto? Para la vida buena. Entonces, lo importante de Aristóteles aquí es que él hay un arte, y ese arte se puede usar para engañar, pero también se puede usar para hacer prevalecer el bien, ¿cierto? Para lo malo y para lo bueno. Y como eso puede hacer, porque es que recordamos las críticas de Platón a los sofistas, ¿cierto? Todo el tiempo contra los sofistas que hacían discursos, sabían hacer discursos, pero lo que querían era engañar, ¿cierto? O manipular al oyente. Entonces, como es un hecho que con ese arte podemos manipular, entonces lo que va a hacer Aristóteles es hacer una teoría para descubrir, para poner en evidencia cómo es que eso se realiza. Porque si nosotros conocemos cómo es que podemos manipular, no solamente conocemos la técnica, cómo hacer los discursos, sino además tenemos un conocimiento de cómo es que eso se logra, por eso la teoría de las facultades, por eso la teoría del razonamiento, porque él lo que va a empezar a hacer es ir mostrando cómo es que eso persuade, porque en Gorgias lo que tenemos es, mire, es que se persuade porque hay todo esto, pero descubrir el mecanismo, casi que eso, que es lo que está haciendo Aristóteles, descubrir el mecanismo a nivel de
las facultades a nivel del alma de los oyentes y descubrir cómo esos discursos están armados, le permite a Aristóteles pensar, si tenemos ese conocimiento, podemos usar ese arte retórico para el bien y mantener, por eso Riquet en la metáfora viva dice, lo que pasó con la retórica es que se independizó de la filosofía y la retórica siempre tiene que estar, para Riquet siempre tiene que estar vigilada por la filosofía. O sea, el arte todo se puede dejar a la deriva, por ejemplo, ahora que hablabas del consumo, o sea, uno puede dejar la economía, el famoso que la economía por sí misma se regulaba, y eso no es cierto, porque uno ve todos los desastres que ha producido esa idea de que la economía y recordamos que Aristóteles decía, la economía y la retórica tienen que estar supeditadas a la política, la mano invisible de Adam Smith. Entonces, ahí está como… Sí, pero esa es la creencia del filósofo. Yo no me voy a poner pues eso, volvemos a la discusión. El filósofo, pues yo lo decía en la primera sesión, el filósofo que se cree chamán, ¿cierto? Pero no, yo creo que Guillermo Hoyos es pues tiene una concepción muy sana de la filosofía, porque mientras en una época se consideraba como la filosofía como la verdad, sí, porque la filosofía en un momento dado, o sea, esa guerra que hizo Platón con la poesía y instaurar la filosofía por encima de todo lo demás, por ejemplo, Guillermo Hoyos hoy plantea que es que la filosofía tiene que estar al lado de las otras disciplinas, o sea, no hay tal filosofía por encima de todo, pero Riquet sí plantea, pues podemos decir no en términos filosóficos, pero sí hay que mantener él lo plantea en términos de la filosofía, pero uno, bajándole un poquito al tono, uno podría decir que sí hay que mantener como una vigilancia, o sea, frente a cualquier arte, o sea, es que cualquier arte requiere, la economía, la retórica, o sea, todo aquello que que esté orientado a algo, siempre tiene que tener como… Uno no debe perder la perspectiva, si uno lo pudiera plantear en esos términos. O sea, cada vez porque la administración también, o sea, la administración termina manejando lo académico y no está al servicio de lo académico, por ejemplo, que es el reclamo que uno le hace siempre a la universidad. Porque es que lo que pasa es que terminan por usurpar como si por sí misma lo importante fuera la organización, por ejemplo, o por sí misma la economía fuera el mercado, o por sí mismo la retórica fuera convencer y persuadir al otro. De lo que se trata es no perder la perspectiva hacia dónde eso está orientado, o al servicio de qué está orientado. Y si uno atiende la idea de Aristóteles de que es la vida buena, pues yo creo que no perder, y por eso me parece muy importante el llamado de atención de Martha Nussbaum, no perder la perspectiva, o sea, sí, aprendamos administración, aprendamos economía, aprendamos retórica, seamos hábiles con eso, pero siempre pensando que eso tiene una función, que eso es para la vida humana. Sí, pero yo estaba hablando era de Riquet, o sea, utilizaba la frase de Riquet, pero sí estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, vigilancia con la vida humana, sí. Pues se puede, el término no importa, yo creo que no importa, lo importante es que no hay que siempre estar atento, o sea, yo estoy haciendo esto porque esto es para preservar la vida humana, yo estoy haciendo esto en cambio la retórica pues en un momento dado se puede utilizar simplemente para que yo pueda lograr mi interés particular a costa del interés de todos los demás. Sí.
Sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí. Mientras en Gorgias eso no estaba tan claro, ¿cierto? Eso es la diferencia que va a marcar Aristóteles. En Aristóteles sí hay un principio ético en su retórica. O sea, sí Aristóteles hace énfasis en que siempre, como eso es un arte, o sea, la énfasis que hace Aristóteles es, eso es un arte, ese arte tiene que estar orientada hacia la verdad, porque hereda la discusión de Platón con los sofistas. Entonces él dice, así como Platón le adjudicaba un papel bueno y malo a la retórica, porque en el Fedro él le da un papel a la retórica como forma de comunicar la verdad, o sea, ahí en Platón la retórica está a servicio de la filosofía. Aquí Aristóteles, a mi manera de ver, está recuperando esa idea platónica del Fedro, porque esa es otra discusión que hay, que dicen que solamente Aristóteles se preocupó por desarrollar esa idea platónica aquí en la retórica, o sea, recuperar la idea de que es al servicio de la verdad, pero también darle ese papel que tiene en la conformación de la comunidad política, o sea, volver a reivindicar ese papel de la conformación de la política. Entonces, estoy de acuerdo de pronto con lo que estás diciendo, o sea, lo que yo quería hacer énfasis es, la retórica puede ser igualmente, o sea, porque en un momento dado casi que decías, no, entonces la retórica no es para engañar, la retórica sí puede utilizarse para engañar, pero es el filósofo o el ser humano que cree en lo humano, digámoslo así para no ponerlo en términos del filósofo, el ser humano que cree en lo humano y siempre está defendiendo lo humano, que coge la retórica y que la utiliza es para el bienestar. O sea, lo que dice Aristóteles es, no es válido que si nosotros tenemos esa capacidad para construir argumentos y para construir discursos persuasivos, que eso esté en manos de quien no debe estar, digámoslo así, sino que nosotros si no perdemos la perspectiva, seamos capaces de presentar argumentos para rebatir los argumentos de los otros que no tienen el propósito de conservar el bienestar, ¿cierto? O sea, le está mostrando que a pesar de todo el desprecio que hay por la retórica, hay que aprender retórica, porque es que hay que aprender a utilizar la retórica y en buscando el bienestar y buscando la preservación de la vida humana. Es un poco eso, pero estoy de acuerdo con eso, o sea que Aristóteles, a diferencia de Gorgias, está haciendo mucho énfasis en ese valor que debe tener la retórica, o sea que tiene que estar al servicio del bienestar y de la vida buena. Sí. Sí, porque es que eso es lo que uno constata en la actualidad, o sea, cierto, que se considera que la administración, o sea, ese es el gran peligro de poner por encima la retórica o poner por encima la administración o poner por encima la economía, porque se vuelven autosuficientes como si ellas mismas pudieran por sí mismas solucionar los problemas, y se reduce, exacto, hay una reducción. Entonces, en la universidad se cree que el problema se soluciona con la administración. Entonces, se le da más importancia a los administradores que a los profesores, por ejemplo. Entonces, ahí hay un problema. O sea, es una pérdida de la perspectiva, a mi manera de ver. Porque cuando uno aprende a manejar determinada arte, hay una especie de encantamiento con el saber hacer, ¿cierto? Uno aprende la técnica y cree que la técnica por sí misma soluciona el problema, y entonces termina por absolutizar la técnica y perder de vista como hacia dónde estaba operando. Esa es la crítica en general con relación a la técnica, con relación a la administración, no es porque la administración o la economía en sí mismas son válidos, o sea, lo que estoy tratando de reivindicar es que aquí hay una reivindicación de un arte que es la retórica y que es comparable a la administración, que es comparable a la economía, que es comparable a cualquiera de esos saberes, ¿cierto? Pero que siempre la llamada de atención de Aristóteles es siempre no perdamos la perspectiva hacia dónde vamos con esto,
¿cierto? Porque termina uno engolosinado con la técnica por la técnica, o con, sea, hacer discursos persuasivos, mire todo lo que yo hago con este discurso, ¿cierto? Entonces, uno sabe que en las ventas, por ejemplo, la retórica funciona perfectamente, o cuando uno ve a los muchachos que se suben en el bus, a mí me encanta escucharlos, que se suben a los buses a vender un producto, y hay unos que tienen una retórica que uno se queda como sorprendido, ¿cierto? Está al servicio de la venta del producto, ¿sí? Sí, convencido para comprarles. No. Exacto, sí, me parece muy bien la llamada de atención. Y me parece muy importante, porque es que otra cosa que también hemos establecido, que se ha establecido, es que, o sea, es el discurso de Gorgias, pero yo le puedo poner otro discurso. O sea, si la llamada de atención de Aristóteles también es a eso, como yo les decía, o sea, si hay esa capacidad, aprendamos esa técnica. Porque al discurso de Hitler, porque yo no sabía cómo es que Hitler hoy es que han estudiado mucho cómo es que Hitler lograba persuadir, ¿cierto? Entonces, si yo no conozco cómo es que me está persuadiendo, eso es una idea muy fuerte. Si yo no conozco cómo se maneja el discurso, cómo se logra la persuasión, cómo hacen los administradores o los economistas o los que sean para convencerme de que eso es así, si yo no conozco ese arte del discurso, pues yo soy sujeto de manipulación. Yo creo que esa es la fuerza de conocer la retórica. Claro. Exacto. Eso es lo que, pues no sé si a eso apuntas, pero es lo que Aristóteles llama las opiniones generalmente admitidas. En toda cultura y en todo contexto histórico hay una vigencia de unas formas de ver el mundo, que nosotros decíamos que esa es la idea que tiene Riquet de la ideología, en un sentido amplio. O sea, cada época histórica tiene sus propios valores, sus propias verdades, sus propias, lo que considera valioso y verdadero en ese momento, que es de lo que parten los discursos. O sea, lo valioso de esta diferencia entre un discurso científico y un discurso retórico es que se reconoce que ese discurso de hecho parte de opiniones generalmente admitidas, y lo vimos en el discurso de Gorgias, ¿cierto? Él recoge el saber de su época, lo que en su época se considera, pero lo que abre la retórica es precisamente que puede ponerse en discusión. O sea, cuando yo pongo en un discurso, pongo los argumentos, los muestro, ¿cierto? Solamente así otro puede venir a discutirme y puede rebatirme esa opinión sobre la cual yo estoy sustentando mi argumento, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hizo Gorgias? Una verdad que era admitida, la condena a Helena, él trata de mover esa opinión que es una verdad casi que histórica, ¿cierto? Entonces estoy de acuerdo con eso, o sea, por eso es importante siempre llamar la atención que la retórica tiene que ver con las circunstancias y con la situación específica en el momento en que se está realizando. Y eso no es malo ni bueno, porque es que uno se acostumbró a la idea de que lo que debería existir es lo objetivo, y lo objetivo era lo que era la verdad. Perelman, en el Tratado de la Argumentación, por eso
empieza criticando la idea de Descartes de la razón. Él dice, Descartes concebía que todos teníamos la misma razón. Entonces, como todos tenemos la misma razón, basta exponer para que el otro se convenza. Por eso él hace la diferencia entre persuadir y convencer, ¿cierto? Porque si yo le demuestro al otro que esto es verdad, el otro tiene que simplemente asentir. Y Perelman dice que ese es el modelo con el que que impactó a la educación. Entonces, por eso la cátedra, o sea, donde el profesor simplemente expone y los estudiantes, como eso es verdad, simplemente los estudiantes la siguen y entienden cómo se llegó a esa verdad. Sí. Sí. Y persuadir. Pero si se dejan persuadir, es una mentira, pues. Sí, son víctimas, pero, o sea, yo no quiero ni decir. Y como no tienen que comprobar nada, simplemente la buena retórica. Pero hay, bueno, a ver, a ver qué estamos discutiendo. Complementando lo del señor, Hitler en ningún momento admitió estar equivocado. Estaba convencido. En ningún momento lo admitió, y tanto es así que, pues, por ejemplo, esta señora Goebbels fue capaz de asesinar a sus hijos convencida en esa filosofía, y pues gran parte del pueblo alemán asintió frente a eso, y mucha parte del pueblo alemán aceptó la derrota por la derrota de su verdad. Él estaba convencido. Estaba convencido, sí, claro. No estaba engañando a nadie, pero sí. Sí, bueno. Lo saca de la cárcel. Bueno, yo a ver, en general, o sea, ustedes me están dando la razón de que la retórica puede ser usada para no importa qué. La ley. Sí, sí, sí. Digamos, estamos extremos. Bueno, el hecho de que hayan pruebas puede seguir ocurriendo el mismo caso, que la misma justicia deje libre al asesino, porque dentro de los cánones de la justicia y siguiendo las reglas de la justicia, quienes administran la justicia simplemente se van a basar en la justicia. Y ahí jugaría el tema de la ética, pero dentro de la justicia esa persona quedaría libre y para la ley sería bien. Sí, eso es una discusión muy compleja, pues para mí es una discusión bastante compleja y que creo que eso, bueno, pero yo voy a me parece que de toda esta discusión se puede sacar como una idea frente a lo que se está planteando. En ciencia uno utiliza la comprobación empírica, ¿cierto? Y formula leyes, ahí hay otra forma de verdad. Pero cuando estamos en el ámbito de lo político y estamos precisamente centrados en el problema de la justicia, de lo conveniente y de lo digno de ser elogiado, ya nos movemos en un ámbito distinto a lo de la comprobación científica. Eso es lo primero. No quiere decir que hoy en día en ciencias, por ejemplo, no se esté hablando de retórica, porque también se está hablando de retórica ya. Pero uno ve que en este terreno donde hay como una cierta dificultad para establecer en un momento dado qué es lo justo y qué es lo injusto, o qué es lo conveniente y lo inconveniente, ahí ya hay problema. Por eso hago tanto énfasis en que
En el caso de la ciencia uno puede establecer leyes universales, ¿cierto? En el caso del derecho están las leyes, ¿cierto? Pero cuando se trata de casos específicos, o sea, una cosa es la legislación y otra cosa es el abogado allá, o el juez, más bien el juez, pero el juez ahí dirimiendo si en ese caso específico, en esa circunstancia y con estos hechos y con estas pruebas, esto, obrar de acuerdo con la ley, no vamos a hablar en términos de justicia porque yo sé que eso se volvió un terreno terrible, en términos de la ley, esto es así, ¿cierto? Si esto lo puedo ajustar a esto, si puedo meter este caso aquí, entonces esto es, que es el razonamiento jurídico, ¿sí? Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que hay unos terrenos, lo que estamos percibiendo aquí es que hay unos terrenos distintos en donde la retórica opera. Entonces, un terreno podría ser, en el caso de la argumentación científica, ahí veríamos qué podría significar eso en la ciencia. Otra cosa sería el terreno, porque en el caso de Aristóteles todavía no teníamos, como tenemos ahí un sistema jurídico como lo tenemos, ni había formulado un derecho exactamente como fue el derecho romano, ¿cierto? Ahí teníamos una especie de legislación, pero todavía no era el derecho como tal, con unos procedimientos, etcétera, etcétera, sino que ahí se jugaba ahí sí se jugaba la retórica en el estrado judicial, o sea, hay que mantener como las diferencias de lo que era eso y lo que es ahora. Y otro terreno de la retórica, porque es que esos espacios que Aristóteles asignaba para la retórica, pues hoy en día retórica podemos hablar que hay en el periodismo, o sea que la opinión pública, si la podemos denominar así, se mueve a través de los medios, ¿cierto? Y ya no son los periódicos, sino ya sabemos que hay las redes sociales, o sea, una cantidad de cosas donde uno está viendo que está operando la retórica, pero esta idea de retórica es la idea de retórica allá en Aristóteles. Otra cosa es cómo nosotros podemos trasladar esa idea acá, ¿cierto? Y estoy de acuerdo con Belisario cuando estaba diciendo, ahí en esto Aristóteles está marcando una diferencia frente a los antiguos retóricos. Primera diferencia, que considera importante, así nos manipulen o no nos manipulen, somos sujetos de manipulación primero que todo, ¿cierto? Eso es un hecho. Somos sujetos de manipulación y somos sujetos de seducción. Somos humanos y por eso tenemos esa limitación. Pero Aristóteles está llamando la atención sobre algo que es importante. Si a nosotros nos persuaden mediante el discurso, vamos a investigar cómo es que eso se hace. Conozcamos el arte con el cual nos persuaden y nos convencen, con el cual nos manipulan y nos seducen. Conozcamos cómo se presentan los argumentos. Porque si uno se pone a mirar, por ejemplo, coge un periódico y empieza a mirar cómo se construyen las argumentaciones o está atento a cómo pronuncian el discurso del político, uno es capaz de ir detectando desde dónde está hablando, qué opiniones generalmente admitidas está utilizando, cómo está moviendo mis pasiones, ¿cierto? Pero si uno no sabe eso, si uno no conoce cómo funciona el discurso retórico, pues más está sometido a la manipulación, pero no quiere decir que uno ya se libró de eso, no. Lo que está diciendo es, mire que que esto es un arte de hacer discursos persuasivos y lo que yo quiero indagar es cómo es que eso se hace, cómo es que se construyen los discursos y cómo se logra persuadir al otro, porque conociendo eso, teniendo ese conocimiento de la retórica, yo a su vez, no quiere decir que yo soy el bueno y el otro es el malo, sino que si en un momento dado quiero defender ciertas cosas que considero correctas, que yo en este momento considero correctas, ¿cierto?, de contexto histórico y cultural, yo pueda presentar también mis argumentos, porque no se trata solamente de que yo soy el único que presenta el argumento, sino que hay otros que pueden también presentar sus discursos, y es en ese momento de la controversia de los discursos que unos presentan y otros a su vez presentan, porque en el caso de la retórica antigua, en el estrado judicial, no era un solo retórico, es que allá se preparaban los retóricos para ir a discutir en el ágora, cuando se trataba de tomar decisiones respecto a la polis, ¿cierto? Entonces tenemos el caso
contemporáneo de Aristóteles, de Demóstenes, que era antimacedónico, ¿cierto? Era del bando contrario de Aristóteles, por eso casi yo creo que Aristóteles no lo nombra, pero que hizo discursos contra Filipo, ¿cierto? Entonces, ahí está, o sea, es que en el lo que se reivindica mucho de la Grecia antigua es que había espacios para la discusión, y lo que uno quiere reivindicar, porque hoy es tan importante la retórica, porque hoy uno otra vez en la humanidad está reivindicando los espacios de la discusión. Entonces, las redes sociales, ¿qué son? Es la reivindicación de que los ciudadanos comunes y corrientes podamos en un momento dado emitir nuestra opinión y participar en el debate. Pero no es solo mi opinión, es la opinión de muchos. Entonces, unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros dicen otra. Por ejemplo, el gobernador de Antioquia abrió en la página web de la gobernación un espacio para que la gente opine sobre la Universidad de Antioquia. Pues, porque eso ha empezado a adquirir valor, porque ya se empieza a conceder valor a eso. Pero antes, ¿por qué la retórica muere? Porque se acaban los espacios para la discusión. Porque hay alguien que decide y los demás hacen. Se produce la hegemonía del discurso. Entonces hay un filósofo rey, hay un filósofo rey o lo que sea, que dice que es la verdad, ¿cierto? Por eso a veces la gente dice, filósofo rey, cuídeme de los filósofos reyes, porque es que los filósofos creen que tienen la verdad, ¿cierto? Entonces ahí está, yo creo que ese es el valor de Aristóteles, pero eso no asegura ni que yo tenga la verdad, ni que yo sepa lo que es bueno, sino que muestra cómo es importante conocer ese discurso. Sí. Por eso, no, pero eso es muy interesante porque, guardadas las proporciones que hizo Habermas lo que hizo fue establecer unas reglas para el diálogo, ¿cierto? Y eso también lo hace Aristóteles en la dialéctica. En la dialéctica uno encuentra toda la exposición de cómo se discute sobre los problemas y al final él pone lo que dice una ética de cómo los investigadores deben discutir, por ejemplo. Entonces está toda la presunción de rectitud, de verdad y todas esas cosas. Pero eso está ya en el modelo ideal, otra cosa es cómo nos batimos nosotros en el medio, porque uno no puede desconocer que uno es un ser humano que tiene intereses, que tiene pasiones, que tiene motivaciones, que tiene ambiciones, que tiene una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero la importancia de poner en discusión todo eso, de que eso se ponga en argumentos, o sea, lo importante es que eso, cuando yo lo pongo en discurso ya no lo escondo, lo pongo delante. Y al ponerlo delante, a ponerlo en argumentos, yo puedo decir, no, eso que usted está diciendo no es así, no estoy de acuerdo con eso que usted está afirmando. No, pero es que todo esto está, ustedes creen que no, pero yo estoy avanzando en el tema, es el tema, o sea, sino que a raíz de las preguntas yo estoy anticipando y desarrollando cosas que y yo me acuerdo de lo que he desarrollado y lo dejo de lado. Pero esto es el tema, o sea, no me estoy desviando del tema ni nos estamos yendo para otro lado, es el tema de la exposición. No se preocupe que de verdad yo sé que no me estoy saliendo, no nos estamos saliendo, estamos precisando exactamente la diferencia entre la retórica de Aristóteles y la retórica de Gorgias, que es como la idea. De pronto piensan que de pronto me estoy saliendo, pero no. Y si quedan cosas, no se preocupen que si quedan cosas por elaborar, yo las sigo elaborando porque tenemos sesiones. Lo otro que que íbamos a mirar era específicamente algo que Aristóteles plantea en otro texto que se llama en investigación sobre los animales, historia de los animales también lo traducen, la palabra historia en Grecia quería decir más investigación y lo traducen también por investigación, en donde voy a traerlo porque me parece interesante a partir de la diferencia que se está haciendo entre animales y hombres, lo que tiene que ver específicamente con el logos,
¿Qué es lo que Aristóteles está diciendo cuando dice que solamente los que tienen logos pueden ser convencidos? Entonces, dice en Investigación de los animales o Historia de los animales, dice, voz y ruido son dos cosas distintas, y el lenguaje una tercera. Pues bien, en cuanto a la voz, ningún animal la emite por otro órgano que la laringe. Así los animales que no tienen pulmón no tienen tampoco voz. El lenguaje es la articulación de la voz por la lengua. Ahora bien, la voz con la ayuda de la lengua emite los sonidos vocálicos y la lengua con los labios las consonantes, y ambos constituyen el lenguaje. O sea, uno se desconcierta viendo esta teoría del lenguaje en Aristóteles, porque hay una observación muy puntual y no niega que los animales se puedan comunicar, ¿cierto? Pero específicamente el lenguaje es propio de los humanos. O sea, los animales se comunican, hay ruidos, los ruidos normales, o sea, todo tiene que ver con el oído, hay ruidos, pero hay ruidos que son voces, las voces de los animales, y los animales tienen que tener unas determinadas características anatómicas que hacen que esos animales se comuniquen de una manera o de otra, ¿cierto? Que tengan una voz determinada. Y especifica muy claramente que solamente porque el hombre tiene la lengua, y nos fijamos en la lengua del loro, porque esa es una de las siempre las objeciones que se pone, la lengua del loro es un poco estática, ¿cierto? La lengua humana se mueve y articula sonidos vocálicos y consonánticos, y es precisamente esa característica de articular sonidos consonánticos y vocálicos lo que permite hablar en sentido estricto del lenguaje. Entonces vamos a ver a continuación lo que aparece en otro texto de Aristóteles que se llama Sobre Interpretación o el Perihermeneias, en donde ya Aristóteles, en ese primer párrafo, muchos han llamado la atención que hay en Aristóteles una teoría de la significación. Con todos los desarrollos que se han hecho contemporáneamente sobre el discurso, aquí podríamos encontrar ya en Aristóteles una teoría de la significación. Y dice Aristóteles lo siguiente: lo que hay en el sonido son símbolos de las afecciones que hay en el alma, y la escritura es símbolo de lo que hay en el sonido. Y así como las letras no son las mismas para todos, tampoco los sonidos son los mismos. Ahora bien, aquello de lo que estas cosas son signos primordialmente, las afecciones del alma, son las mismas para todos, y aquello de lo que estas son semejanzas, las cosas también son las mismas. En ese solo párrafo hay una cantidad de aportes que está haciendo Aristóteles a la teoría de la significación. Primera cosa, está estableciendo una relación entre sonido, símbolo y afecciones del alma y cosas. O sea, la relación que establece Aristóteles ahí es una relación de 4 elementos: cosas, afecciones del alma, sonidos, símbolos, ¿cierto? Y entre esos símbolos los que tienen que ver con la voz y los que tienen que ver con la escritura. Entonces está haciendo una separación, una distinción muy importante, porque está mostrando, está utilizando, yo creo que una palabra que es muy, muy importante para nosotros, que es la palabra símbolo. ¿Qué está diciendo del símbolo? Está diciendo que son símbolos ¿de qué? De las afecciones del alma. No está diciendo que las palabras tienen relación con las cosas. Primer aporte importante de Aristóteles. Está diciendo que las palabras lo que hacen es simbolizar las afecciones del alma. ¿Qué entiende Aristóteles por afecciones del alma? Ahí está entre paréntesis el término griego patémata ete sige. Las afecciones del alma quiere decir todo aquello que me afecta. Volvemos a nuestra teoría de las facultades. El hombre tiene, ya habíamos enumerado las facultades del alma que tiene: sensaciones, imaginación, memoria, nos falta hablar de la experiencia, memoria, después vemos la experiencia, memoria y logos, ¿cierto? O
sea, con todas esas facultades del alma, todo lo que viene de, todo como es afectado, por eso el término patémata, el patos, la afección, yo puedo por esas facultades, por esas capacidades que tengo, ser afectado. Entonces, por la sensación, yo tengo afecciones sensibles, yo tengo recuerdos, yo tengo imágenes, yo tengo, y finalmente yo puedo elaborar, yo puedo acudir al logos. Entonces, todo eso para Aristóteles, en sentido general, son afecciones, todas son afecciones, porque es a partir de todo lo que, como es afectado, el cuerpo y el alma en una unidad, no hay una separación cuerpo y alma en Aristóteles, el alma es la forma del cuerpo, dice Aristóteles, todo eso me viene como afección, y sobre eso que me viene como afección, si uno se pone a mirar todo lo que implica esas distinciones entre sensación, imaginación, memoria, logos, todo eso que se conjuga ahí, es sobre lo que simbolizo mediante la voz, ¿cierto?, el lenguaje, todo lo que simbolizo mediante el lenguaje. ¿Y qué significa eso de símbolo? ¿Qué es símbolo? El símbolo es lo que está en lugar de algo. Entonces, como ha dicho, el lenguaje se articula en vocales y consonantes, pues es otro, el lenguaje es otra cosa distinta a las afecciones y otra cosa distinta a las palabras. Tiene sus propias estructuras, sus propias formas de organizarse, sus propias formas de construirse. Entonces no hay una equivalencia ni entre palabras y cosas, ni entre palabras y afecciones, porque simplemente son símbolos. Y el símbolo, si recordamos la caracterización que hace Gadamer en acerca de la palabra sobre lo que era el símbolo de la antigüedad griega, él recuerda que en esa época los griegos utilizaban ya no me acuerdo cómo lo llamaba él, que cuando uno iba a una casa, uno lo partía y le dejaba al otro la otra parte, y cuando se volvía a encontrar se podía reconocer, porque había sido huésped en su casa. Entonces, si uno piensa en lo que significa ese término símbolo, uno dice, y explícitamente Aristóteles lo dice, el símbolo es convencional, el símbolo no es natural. O sea, nosotros acordamos, hacemos convención de que esta palabra va a significar, por eso una teoría de la significación, va a significar esta afección, esa afección que yo he tenido de la cosa, del pragma, el término griego es pragma. O sea, si uno se pone a ver todo lo que eso implica, o sea, acordamos todos nosotros que esta palabra va a significar esta afección que tenemos de las cosas. Y eso, pues obviamente Aristóteles ya tenía ideas sobre eso, por eso hay palabras, hay lenguajes distintos, o sea, las palabras no son las mismas para todos, ¿cierto? Son distintas las lenguas, y tampoco, dice, las letras no son las mismas para todos, tampoco los sonidos son los mismos, y utiliza la otra palabra que es signo. Entonces, ¿qué relación está estableciendo? Las palabras son símbolos de las afecciones y las afecciones son signos de las cosas, indican las cosas, no, o sea, señalan las cosas, a qué se refieren, pero no son las cosas. Entonces, ahí ya vemos como y aquello de lo que estas son, entonces son las mismas para todas, y de lo que estas son semejantes a las cosas. Entonces ya introduce además el otro elemento que es la semejanza. Semejanza no es identidad, ¿cierto? Obank en su libro del problema del ser de Aristóteles dice que lo que está indicando esas afecciones son las relaciones entre las cosas, ni siquiera son las cosas, son las relaciones que hay entre las cosas. O sea, yo conozco a partir de las relaciones. Entonces ahí hay como también una parte, entonces si nosotros nos ponemos a dar cuenta, cuando Aristóteles está pensando en lenguaje, cuando está hablando del lenguaje que persuade, mire todo lo que implica hablar de lenguaje desde la teoría de Aristóteles, ¿cierto? Toda la complejidad que tiene este término en Aristóteles. Y ahora vamos a las afecciones. Entonces, además de la teoría del lenguaje, entonces tenemos también en Aristóteles una teoría de las afecciones, o sea que en la retórica uno no encuentra esto, pero si uno, como está encontrando referencias, uno va a los textos de Aristóteles donde encuentra las teorías ya desarrolladas. Entonces, este pasaje también acerca del alma dice:
Las afecciones del alma, por su parte, presentan además la dificultad de si todas ellas son también comunes al cuerpo que posee alma o si por el contrario hay algunas que sea exclusiva del alma misma. Captar esto es desde luego necesario, pero nada fácil. En la mayoría de las cosas se puede observar cómo el alma no hace nada ni padece nada sin el cuerpo. Por ejemplo, encolerizarse, envalentonarse, apetecer, sentir en general. No obstante, el inteligir parece algo particularmente exclusivo de ella, pero ni esto siquiera podrá tener lugar sin el cuerpo, si es que se trata de un cierto tipo de imaginación o de algo que no se da sin imaginación. Aristóteles deja ahí abierta la inquietud sobre el intelecto, pero va a mostrar, lo que está mostrando Aristóteles es que tal como él está entendiendo las afecciones, todas las afecciones que enumeramos, todas esas afecciones tienen que ver con el cuerpo. Lo que es interesante aquí es que cuando se pone los ejemplos, alude a las pasiones. O sea que uno va a encontrar ese término patos, patémata, que utiliza para las afecciones del alma, para referirse en general desde las sensaciones hasta el inteligir, porque aquí está metiendo al inteligir también, porque dice, si el inteligir o el logos, digamos así, tiene que recurrir a las imágenes, si no podemos, porque Aristóteles hace esa pregunta, si no podemos pensar sin imágenes, él se pregunta eso, no lo deja abierto. O sea, si pensamos sin imágenes, como decía Platón, si ustedes recuerdan, ¿cierto?, en el símil de la línea, si pensamos sin imágenes, entonces hay un inteligir independiente que no piensa con el cuerpo, pero si nuestro pensamiento depende de las imágenes, involucra cuerpo y alma, se involucra siempre el cuerpo, o sea que el cuerpo las afecciones tienen que ver con la forma en que somos afectados. Entonces esa es como pero lo que llama la atención es que los ejemplos pone precisamente las pasiones, porque en retórica, ese mismo término patos, que aquí tiene una significación muy amplia, ¿cierto?, para referirse a todas las afecciones, allá específicamente las pasiones van a ser las que aquí nombra como el encolerizarse, envalentonarse, apetecer, sentir en general. Habría que mirar específicamente eso porque tiene alguna dificultad en Aristóteles, como hacer la diferenciación entre pasiones y sentimientos y sentir. Entonces, eso es lo que me interesa como ir construyendo como esos pilares desde los cuales vamos a ir trabajando. Otro elemento, entonces, tenemos ya lenguaje, afecciones, y aquí específicamente vamos a mirar el término persuasión, que en acerca del alma estaba vinculado a la opinión, pero que específicamente en el caso de la retórica vamos a establecer una diferencia entre persuadirse por una opinión, por una simple opinión. Una opinión simplemente es un juicio que puede ser verdadero o falso, ¿sí? Simplemente una proposición, digámoslo así, pues si le podemos llamar en términos de la lógica. Y aquí está hablando específicamente de la persuasión que se genera con los argumentos, ¿cierto? Nosotros cuando vimos el discurso de Helena de Gorgias, yo siempre les decía, miren este argumento, mire este argumento, mire este argumento. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un enlace de proposiciones que lleva a una determinada conclusión. Pero esos argumentos, esos logoi, que llama la atención también Gadamer sobre que hablar de logoi más bien y no solamente de argumentos, esos logoi pueden ser de dos tipos en Aristóteles, pueden ser o silogismo, que es el razonamiento que nosotros generalmente cuando aprendemos lógica aprendemos es del silogismo, que es a partir de lo universal, sacamos unas conclusiones, dadas unas premisas, se sigue de esas premisas una conclusión, o lo que yo les decía que también, aunque no desarrolla mucho Aristóteles, lo que traducen algunos por comprobación, la epagogé, o que otros traducen por inducción, que es a partir de casos específicos puedo mirar cómo esos están dentro de una formulación general. Y eso que nosotros habíamos visto que Aristóteles construye en los analíticos primeros como teoría silogística, que habla igualmente de silogismo y habla de comprobación,
va a hacer en la retórica el silogismo retórico, que lo llama entimema, y la inducción, que en la retórica es el ejemplo. Entonces, lo que interesa ver es que Aristóteles elabora una teoría de las facultades, de las afecciones, y una teoría del lenguaje, y elabora también una teoría del razonamiento. Entonces, que cuando está pensando la retórica, tiene que acudir a la teoría de las facultades, tiene que acudir a la teoría de las afecciones y tiene que acudir a la teoría del razonamiento. O sea que ya tiene una teoría detrás que le permite estudiar la retórica de otra manera distinta a como la habían estudiado, como se había estudiado hasta el momento. Y aquí encontramos la definición de entimema, que traducen, el traductor de Gredos traduce por razonamiento probable, por eso puse el término en griego. Dice el entimema, o sea, el razonamiento que es específicamente retórico, dice el razonamiento probable, entimema, es un razonamiento a partir de verosimilitudes, de dicotes o de signos, aunque lo verosímil y el signo no son lo mismo, sino que lo verosímil es una proposición plausible. Eso que traducen por plausible ahí es endoxa, es una proposición plausible. En efecto, lo que se sabe que la mayoría de las veces ocurre así o no ocurre así, o es o no es, eso es lo verosímil. Por ejemplo, pone el ejemplo Aristóteles, detestar a los envidiosos, tener afecto a los amados, ¿sí? Él siempre está recurriendo, por eso me llama tanto la atención, a las pasiones, detestar a los envidiosos, tener afecto a los amados. Eso es una opinión generalmente admitida, eso no es una verdad como un axioma, ¿cierto? El signo, en cambio, uno se puede enamorar de un envidioso, o uno se puede, eso no tiene nada que ver. El signo, en cambio, quiere ser una proposición demostrativa, necesaria o plausible. Recordemos la idea de signo que traíamos de la definición de la teoría del lenguaje. El signo es el que indica algo. Entonces él dice, el signo en cambio quiere ser una proposición demostrativa, necesaria o plausible. En efecto, si al existir algo existe una cosa, o al producirse algo antes o después se ha producido la cosa, aquello es signo de que se ha producido o de que existe dicha cosa. Por ejemplo, Aristóteles pone el caso de, si veo humo, uno infiere que hay fuego, ¿cierto? Eso es un indicio de, es un signo de algo. Él recurre mucho al ejemplo de, si una mujer está dando leche es porque ha tenido un bebé, entonces eso es un signo de la otra cosa. Pero un signo que no es, por ejemplo, necesario, un signo, él dice hay signos que no tienen que son simplemente plausibles, podría ser, por ejemplo, si alguien está caliente, tiene fiebre, pero puede estar caliente por otra cosa, ¿cierto? Entonces ahí va mostrando un poco Aristóteles cómo esos entimemas, esos razonamientos retóricos estarían construidos. Y el último, el caso del ejemplo, para distinguirlo del entimema, para mostrar cómo eso opera en la retórica, o sea que en la retórica nosotros no hacemos propiamente inducción y comprobación como hacemos en la ciencia, sino que se comporta de otra manera. O sea, ya estamos viendo que el razonamiento, el entimema, como razonamiento retórico, tiene unas características distintas al razonamiento dialéctico y al razonamiento demostrativo, ¿cierto? Porque en el razonamiento demostrativo decíamos que se partía de verdades, de axiomas o definiciones, de algo que es verdad, para llegar a conclusiones que son verdades. En el razonamiento dialéctico partíamos de opiniones generalmente admitidas y se llegaba igualmente a opiniones generalmente admitidas, ¿cierto? A demostrar la verdad de esa opinión para convertirla en algo admisible, ¿cierto? En el caso de la retórica, entonces ya vemos que hay una diferencia con esos razonamientos dialécticos en la medida en que parte de proposiciones que son verosímiles, y dentro de esas proposiciones que son verosímiles, Aristóteles diferencia los signos de lo que puede ser o necesario o plausible, dice Aristóteles. O sea que igualmente en retórica podemos recurrir a verdades que son necesarias. Entonces eso sería como una diferencia importante que tendríamos que tener en cuenta con respecto a los razonamientos, cómo se comportan en el caso de la retórica. Y en el ejemplo dice, de la parte con la parte y de lo semejante con lo semejante cuando se dan dos proposiciones del mismo género, o sea que las puedo ubicar en el mismo caso, pero una es más conocida que la otra,
Entonces hay un ejemplo como cuando se afirma que Dionisio, si pide una guardia, es que pretende la tiranía, porque en efecto, como con anterioridad, también Pisístrato solicitó una guardia cuando trataba esto mismo, y después que la obtuvo se convirtió en tirano, e igual hicieron Teágenes en Mégara y otros que se conocen. Todos estos casos sirven de ejemplo en relación con Dionisio, del que todavía no se sabe que lo pide por eso. Por consiguiente, todos esos casos quedan bajo la misma proposición universal de quien pretende la tiranía, que quien pretende la tiranía pide una guardia, ¿cierto? Eso es una forma de argumentar por el ejemplo. Si estos han hecho esto y esto y esto, este que está haciendo esto también va a terminar haciendo lo mismo. ¿Ah? Eso, sí, y ese es el ejemplo retórico, o sea, como Aristóteles caracteriza el ejemplo retórico. Y aquí, entonces, simplemente voy a plantear esta idea que aparece en retórica ya, para ubicarnos específicamente en el tema, puesto que la retórica tiene por objeto formar un juicio, algo que ya fuimos introduciendo en el texto de Gorgias. Dado que también se juzgan las deliberaciones y la propia acción judicial es un acto de juicio, resulta así necesario atender a los efectos del discurso, no solo a que sea demostrativo y digno de crédito, sino también, eso es lo que va a introducir Aristóteles de novedoso frente a todos los otros razonamientos. O sea, que además de las argumentaciones, va a introducir otro tipo de pruebas que no aparecen ni en la dialéctica, ni en el razonamiento, ni en la ciencia. Y dice así: no solo a que sea demostrativo y digno de crédito, o sea, que usemos la argumentación correctamente, sino también a cómo ha de presentarse uno mismo y a cómo inclinará a su favor al que juzga, porque es muy importante para la persuasión, sobre todo en las deliberaciones y además en los procesos judiciales, el modo como se presente el orador y el que se pueda suponer que él está en una cierta actitud respecto de los oyentes, así como en lo que se refiere a estos, el que se logre que también ellos estén en una determinada actitud ante el orador. Entonces, ahí es donde introduce Aristóteles esas tres tipos de pruebas que no aparecen en los otros textos, ni en dialéctica ni en analíticos, que son unas pruebas, unas residen en el talante del que habla, o sea, es importante quien habla al momento de pronunciar el discurso, o sea, no le creemos lo mismo a unos que a otros, ¿cierto? Depende mucho de la imagen que está construyendo mediante su discurso quien habla. Otras en predisponer al oyente de alguna manera, y las últimas en el discurso mismo, merced a lo que éste demuestra o parece demostrar. Estas son las tres pruebas, una que tiene que ver con el talante del orador, otra que tiene que ver con la disposición de los oyentes y otra que tiene que ver con el discurso mismo. Con respecto al talante del orador, Aristóteles dice: yo le creo al orador que se presenta como alguien sensato, frónesis, como alguien virtuoso, o sea, que tiene virtud, arete, y que sea benevolente. ¿Qué quiere decir benevolente? Eso es muy interesante porque, a pesar de que Aristóteles dice que después va a hablar de esa pasión, la benevolencia tiene que ver con que a mí me importa el oyente, con que a mí me importa el bienestar del otro. O sea, manifestar benevolencia quiere decir, yo estoy planteando que es importante esto, pero es porque a usted me importa. Entonces, esa es la benevolencia, ser benevolente. Ahí dice Aristóteles en la retórica: ¿cómo es posible mostrarse sensato y virtuoso? Hay que deducirlo de los análisis de las virtudes que ha hecho, o sea, tanto, uno no sabe si se refiere específicamente a la ética, donde tiene todo el tratado sobre la virtud, o se refiere a los discursos, en el discurso, cuando hace el análisis de cada uno de los discursos, de los temas de cada uno de los discursos, cuando está trabajando el tema de lo digno de elogiarse y de censurarse, obviamente trabaja el tema de la virtud también ahí en ese discurso.
Entonces, de los análisis de las virtudes, ya que partiendo de tales análisis, cabe presentar a otro o incluso a uno mismo conforme a ellas, o sea, conforme a las dos primeras que aparecen ahí, sensatez y virtud, porque deja un poco el tema de la benevolencia. Dice benevolente y a la amistad, que después la incluye también con respecto al orador. Y aquí simplemente vuelvo, esto ya lo sabemos mucho, ahí está el espacio para que nos demos una imagen de la polis griega, de cómo estaba, ahí está el ágora y la acrópolis y etcétera, que nos permite darnos una idea de los espacios que había para la discusión. Dice discurso, hay tres tipos de discurso, dice Aristóteles, obviamente pensamos que esos eran los que había en su época, deliberativo, judicial y epidíptico. Y ahí él establece claramente el fin de cada uno, dice, para el que delibera, el fin es lo conveniente y lo perjudicial, para los que litigan en un juicio, el fin es lo justo y lo injusto, ahí está la discusión de si hoy todavía se mantiene eso. Por último, para los que elogian o censuran, el fin es lo bello o vergonzoso. Ese sería como algo que yo he mencionado mucho, no creo que después vamos a seguir con eso. Y me interesa porque yo me voy a concentrar mucho en eso, o sea, yo no voy a hacer un recorrido por toda la retórica de Aristóteles, sino que me interesa sobre todo el tema de las pasiones. Entonces, cuando ya se refiere Aristóteles a las pruebas que tienen que ver con las pasiones, con disponer al oyente, a lo que se refiere es disponer sus pasiones. Entonces dice así, algo que constata, es un hecho que constata Aristóteles, dice, las pasiones son ciertamente las causantes de que los hombres se hagan volubles y cambien en lo relativo a sus juicios, en cuanto que de ellos se sigue placer y dolor. Así son, por ejemplo, y empieza a enumerar las pasiones, la ira, la compasión, que ya la habíamos visto la compasión en el discurso de Helena, el temor también, y otras más de naturaleza semejante y sus contrarios. Entonces, ahí es donde va a enunciar Aristóteles el tema de la violencia. Entonces, hasta ahí no cumplí con lo que quería, para que no se angustien. Y los invito, el próximo miércoles, los invito, porque en la primera parte del aula abierta voy a hacer la exposición del tema que tenemos para esa aula abierta, y en la segunda parte, como vamos a aprovechar que vienen los profesores argentinos, hemos invitado a la profesora Graciela Ralón de Walton, que para que dictara una conferencia, y ella propuso el siguiente tema que me parece muy atrayente, muy interesante, que es la posibilidad de la no violencia y el carácter trágico de la acción histórica. Yo les había comentado que la profesora Graciela es especialista en fenomenología, es del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, y ha trabajado muchísimos años Michel Henry. Entonces, están cordialmente invitados, porque en la segunda parte del aula abierta a las 10 va a estar con nosotros la profesora Graciela. Muchas gracias.